3 funcionarios del gobierno de Sonora fueron ya removidos de sus funciones. Eso fue algo de lo que anunció el contralor Guillermo Noriega Esparza. ¿Es muy pronto o es muy tarde para que estén ya despidiendo gente por malas prácticas? También no han dicho, ¿son de esta administración o venía de administraciones pasadas? Conrado, buenos días. Buenos días, Priscila, y buenos días al Demian, que se está conectando también, y a todo el auditorio de Proyecto Puente. Yo creo que esto no podemos hablar de muy pronto. El gobierno del Estado tiene más de 100 años. Eso debería ser todos los días y debería ser todos los meses. Hay que recordar, y para poder ser muy claros en este punto, los funcionarios públicos viven de una fuente coactiva de ingresos, que son los impuestos. Nadie paga los impuestos por gusto, los tienes que pagar a fuerzas. Entonces, ellos están obligados a ser ejemplares. Nadie quiere apoyar la contribución que dice el predial niños pobres. Por ejemplo, ¿no? Al final, todos los impuestos... No nos dicen quién es, ojo por transparencia el ayuntamiento. Interesante. Igual lo del tema de las universidades cuando pagas la carta de no antecedentes penales, pero bueno. No dice. El tema es, cuando pagamos impuestos, nosotros estamos sosteniendo el estilo de vida de un funcionario. El funcionario público vive porque a mí me quitan dinero a fuerzas. Directamente de mi cheque a mí me lo quitan, ¿no? Ni siquiera lo veo. Entonces, lo correcto es que ellos cumplan con su función de forma casi perfecta. Ellos debían ser conscientes que su dinero viene de que me lo quiten a mí. Y ellos me prestan un servicio. Y si en la prestación de ese servicio, como menciona la nota que leí en Proyecto Puente, estamos hablando de abuso de autoridad, estamos hablando de atribuciones incorrectas, uso de sus atribuciones de forma incorrecta, creo que ahí estamos hablando de una doble sanción para el ciudadano, porque todavía que le quitas su dinero para cobrar tu sueldo, aparte te abusas del ciudadano. Creo yo que esta función de la Contraloría debiese ser permanente. No me importa tanto que sean de la anterior administración o de esta, siempre y cuando sea correcto. Es decir, el procedimiento, creo que fue correcto no dar nombres ni detalles porque todavía están en proceso. Pero necesitamos que los funcionarios públicos sean sometidos a un doble rasero. Debemos ser más exigentes con ellos que con cualquier otra persona que trabaja en la iniciativa privada. Al final de cuentas, si tú te equivocas, quien pierde es Proyecto Puente, no pierden los sonorenses. Pero si se equivoca un funcionario público, perdemos los sonorenses, ¿no? Entonces, por ahí empezaría con esta aportación. Muchas gracias, Conrado. Demian Duarte. ¿No tenemos audio con Demian? A ver, Demian. Ahí está. Ahí está, perfecto. Adelante, bueno, Demian. yo pensé que era a mi lado, pero era por allá. Bueno, comentaba yo que creo que es justamente lo que estamos esperando, ¿no? Es decir, creo que no todos los que están en el gobierno son malos, pero tampoco todos los que están en el gobierno son buenos. Y nos han dicho, ¿no?, que el principal problema de este país es la corrupción. Entonces es interesante ver en ese sentido que nos la pasamos señalando esto, que tenemos un problema, pero hasta la fecha no había habido ni siquiera a nivel de presunción de responsabilidad, nadie señalado, nadie cesado, ni nadie, bueno, pues que le llamaran a cuentas. Qué bueno que Guillermo Noriega, el contralor en particular, pues esté haciendo su trabajo. Fíjate, te diría yo, mi querida Priscila, y saludos a Conrado y a todo el auditorio que nos sigue, que me llamó mucho la atención ayer la conferencia de prensa del gobernador Alfonso Durazo, porque yo lo noté que está entrando a este segundo año de su administración con una nueva actitud. Y me llamó mucho la atención porque ayer le puso un plazo terminante a uno de sus funcionarios. En este caso, le tocó pagar los platos rotos a Heriberto Aguilar, a quien le puso, pues así, puntualmente le dijo: si no me tienes para el día 6 de octubre los banderazos de arranque de las obras, me presentas tu renuncia. Así de plano, ¿no? Entonces, creo que esa actitud del parte del gobernador es justamente la que estamos esperando los sonorenses. Es decir, ¿qué queremos? Queremos resultados, no queremos pretextos. Y en ese sentido, bueno, la expectativa es que este segundo año se meta a fondo el acelerador al respecto de las cosas que queremos, ¿no? Honrado. Fíjate que hay un tema muy importante que tiene que ver, y lo menciona Demian, la exigencia que debemos tener sobre los funcionarios públicos. Yo creo que es correcto que en especial el gobernador se ponga especialmente duro con los funcionarios públicos. Ellos tendrían que ser un ejemplo, y digo en el estado utópico, porque eso no va a pasar jamás. Ellos debiesen ser un ejemplo de ciudadanía. Ellos debiesen mostrarnos cómo se desempeña un funcionario público en beneficio de las personas para las cuales trabaja. No necesariamente son así todos los funcionarios, y yo creo que por ahí tendríamos que empezar nosotros a poder tener lineamientos. Lejos de las utopías, el Estado como una institución donde trabajan seres humanos, y esos seres humanos viven de lo que se les extrae a otros seres humanos por vía de la ley, debiesen ser personas
con una capacidad y con una... No quiero utilizar términos como moral o ética porque son muy ambiguos, pero debiesen ser capaces de mostrarnos la forma correcta de desempeñarnos profesionalmente. Creo que ahí tenemos mucho que decir, pero eso tiene que aplicar no solamente para los funcionarios de bajo nivel, como los que están en un escritorio recibiendo papeles, sino también para los directivos, subsecretarios y secretarios. Hay muchos temas que todavía tenemos que esperar, de los que tenemos que esperar respuesta. Insisto, y yo coincido, es un año, esperemos que este año, como dice Demian, vengan con nuevas ganas y ya con más ánimo, pero hay muchos temas de la administración anterior que todavía están pendientes y no sabemos. Tenemos que esperar respuestas. 3 funcionarios no son la solución a la corrupción tampoco. Necesitamos ver más resultados en cuanto a los temas que se señalaron durante las campañas. Y aquí yo incluiría un poco también a la oposición sonorense. A ver, ¿qué pasó con esos periodistas que se sienten agredidos por el desempeño de la administración anterior? Están muy calladitos, además de que muchos se cambiaron de partido, pero están muy calladitos. ¿Qué pasó con la oposición como el PAN o como Movimiento Ciudadano que señalaban los abusos de Claudia Pavlovich y toda la administración? Están muy calladitos. Entonces, esto es lo que convierte luego el tema de la sanción a funcionarios en un juego, porque terminamos sancionando a secretarias, pues. Y también es importante destacar que al hablar de sanciones en el gobierno, pues, uno puede saber que tenemos una lista de empresas sancionadas, Sí. de empresas proveedoras del gobierno, desde hojas de papel hasta de construcciones de edificios interminables sancionadas. Proveedores, tenemos incluso mismas dependencias sancionadas por opacidad, al no entregar los datos por transparencia, pero creo que entre que exista una sanción por parte del gobierno a alguien, a que se ejerza esa sanción, existe un larguísimo camino. Existe un larguísimo camino que muchas veces uno se puede meter a la página de la función pública, listado de funcionarios sancionados, y los sancionan de 3 años de inhabilitación de cargo público, no que regrese lo que se llevó. Claro. Y es algo que vimos, un fracaso de la Fiscalía Anticorrupción en el sexenio En la pasado. sesión anterior y todavía en este, no sé si Demian, ¿quieres? No, bueno, es que la Fiscalía Anticorrupción, como funcionó en manos de Graciela Espinosa, pues no era más que un mero parapeto, ¿no? Entonces, en función de eso, yo diría, ¿no? Mira, acabamos de inaugurar el Hospital General de Especialidades, ¿no? Ateniéndome a lo que dice Conrado, de que hay que revisar lo que pasó en la anterior administración. Y mucho se dijo, ¿no? Que había 3 auditorías, que había una serie de procesos, que había, por lo menos a nivel de señalados, el exsecretario de Salud, Enrique Clausen, el exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, y algunas otras personas relacionadas con los atrasos y con los abiertos robos de que fue objeto el nosocomio, que hoy felizmente ya opera. ¿Qué pasa? Yo le dije a Guillermo Noriega, oye, necesito que me des información al respecto, ¿no? Para poder informar a mis audiencias qué es lo que está sucediendo con los casos, porque yo estoy muy contento de que ya opere el hospital, no estoy muy contento con cómo han conducido las cosas, ¿no? Y no quisiera yo pensar que como la exgobernadora pues cooperó políticamente, ahora resulta que pues nadie de los que estuvieron implicados en estas irregularidades va a ser señalado o molestado, ni siquiera con la hoja de un citatorio, ¿no? Entonces, honestamente es un tema que es importante de ver. Sí celebro yo que el gobernador Durazo tenga esta actitud. Esperaría que no fuera nada más en contra de un funcionario, que en este caso es el secretario de Infraestructura, Heriberto Aguilar. Me queda claro a mí que el gobernador les está pasando revista a todos los integrantes de su gabinete, y qué bueno, es hora de dar resultados. El primer año sí es de ensayo, error, de aprendizaje, de entender, de enderezar entuertos, como dice por allá el presidente López Obrador. Ya pasó esa hora, Ahorita ya no le puedes echar la culpa a la Claudia Pavlovich y a sus funcionarios. Ahorita ya corren los actuales con la responsabilidad de las cosas que se están haciendo y las que no se están haciendo también. Y en función de eso es que yo quiero ver actuando justamente la Contraloría Ciudadana que encabeza Guillermo Noriega. Aquí yo nomás agregaría un punto más y que quisiera desmitificar un concepto que se utilizó mucho durante la administración de Peña Nieto y se extendió. Han querido a los ciudadanos hacernos partícipes de la corrupción, ¿no? O sea, si hay un funcionario corrupto es porque el ciudadano lo corrompe. Es porque tú votaste por él. Claro, porque ¿no? tú votaste por él. A ver, la corrupción es inherente al gobierno. En las empresas no existe corrupción. Puede haber empresas que corrompan Hay abusos funcionarios, de confianza. pero en las empresas hay delitos, en las empresas hay situaciones que puedes denunciar a un ministerio público y que se sancionan. Aunque sí hay empresas corruptas, Hay empresas que corrompen, sí,
Claro, pero dentro de la empresa no puede haber corrupción. Es decir, yo no veo que Priscila le diga, oye Luis Alberto, ¿qué onda? Te doy 100 pesos y me dejas conducir 2 días. Eso no va a pasar, ¿no? No, pues eso sería muy loco. Eso no pasa. Eso pasa solamente en el gobierno, porque los políticos operan con un sistema distinto a las empresas. Ellos operan con leyes. Y las leyes que ellos ejecutan son negociables. Entonces, cada vez que uno inventa o cada vez que inventamos una nueva norma en un país, estamos inventando un nuevo producto que se maneja en el mercado de la corrupción. Necesitamos entender los mexicanos que hay que quitarle influencia al Estado para disminuir la corrupción y no inventar puestos para combatir la corrupción, porque solamente estamos inventando otra persona que vende otro producto en la corrupción. Entonces, bueno. Aquí te agregaría yo un detalle que es del derecho clásico, ¿no? Es decir, los funcionarios del gobierno, incluido el gobernador y de ahí para abajo, están obligados estrictamente a cumplir el marco de lo que dicen las leyes. Sí. Los funcionarios están obligados a eso. Los ciudadanos que no formamos parte del gobierno, justamente estamos obligados y podemos hacer todo lo que no nos prohíben las leyes. Exactamente. Pues es una diferencia semántica, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, es como ellos están obligados a hacer lo que la ley les dice, a nivel individuo, ellos pueden actuar lo que la ley no les prohíbe. Y es ahí donde viene el juego complicado entre gobierno, corrupción y ciudadano. Necesitamos los mexicanos, los sonorenses. Sí celebro yo avances. A mí me da mucho gusto cuando hay sanciones. Está bien, es parte de la chamba de la Contraloría, es correcto. Pero tenemos que empezar a buscar la forma de que el gobierno influya menos en cada vez menos decisiones del ciudadano, para alejar estos problemas de la corrupción. Creo que a veces estamos sobreregulados en muchos temas. Y por ahí podemos nosotros empezar a alejar relaciones. ¿Por qué necesito entregar una carta para poder recibir un documento? Pues mejor déjame recibir el documento si me presento y elimino la factor carta para eliminar con eso un paso de corrupción. Sí, y con eso, en mi opinión, se adelgazaría un gobierno obeso de personal. Exactamente. Que muchas veces... Y esto yo se los digo a mis alumnos cuando les hablo sobre el acceso a la información pública, de cómo ejercerlo. Les digo, mira, Conrado, suponiendo que tú tienes todas estas preguntas que hacerle a diferentes dependencias. Si no las haces, hay alguien cuya chamba es responderlas, que porque tú no las hiciste, no va a hacer nada en todo el día. Exactamente. Entonces, vemos que si uno revisa el directorio de todos los gobiernos, no solo el de Sonora, de todos los gobiernos. Todos los niveles. De todos los niveles, vaya, va a encontrar que existen muchos puestos, cargos duplicados y que ese también es un problema que se tiene que tocar. Y nomás para darle la oportunidad a Demian, esto es muy importante entenderlo, porque estamos peleando contra la corrupción, ¿no? Y inventamos puestos para pelear contra la corrupción, pero además hay una cosa. No es posible que un gobierno que administra 60 y tantos mil millones de pesos tenga que pedir un préstamo de 180 millones. No es lógico. No es lógico que una administración federal que administra millones de pesos no pueda satisfacer las necesidades básicas de cada municipio. Tenemos gobiernos demasiado gordos y los hemos engordado con este juego de cuidar la corrupción, cuidar el ambiente. Queremos dependencias especializadas en combate a la corrupción, sala especializada en anticorrupción. Transparencia. Fiscalía anticorrupción. La Dirección de Transparencia, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Transparencia. Carnal, tenemos 4 niveles y aparte cada nivel lo mismo, para combatir la corrupción. Ahí, Conrado, le estás dando la razón justamente a la lógica que aplica el presidente. Dice, oye, y todo eso es puro parapeto, pues, porque sí, al final de cuentas la corrupción persiste, ¿no? Sí. Y la opacidad también. Y en ese sentido es justamente que yo creo que aquí hay un solo responsable de las decisiones. En el caso de Sonora se llama Alfonso Durazo. Él es el gobernador, él es responsable de las acciones de los integrantes de su gabinete. Yo por eso cerraría mi participación hoy diciendo, bueno, el gobernador dijo que ahora que llegara al límite del cierre de su primer año y arrancar el segundo, pues nos iba a hacer un balance. Seguramente está esperando al primer informe que va a ser el 13 de octubre, pero que también iba a haber cambios, ajustes que son necesarios en el gabinete. Por ahí alguien me decía, si el gobernador Durazo empieza a guardarse los cambios, a pesar de las evidencias claras de que hay personal, secretarios de Estado ineficientes, pero también ante la evidencia de que hay algunos que han caído en la tentación de meter la mano y algo más en el cajón, bueno, pues nos quedaría a deber. Yo creo que el gobernador Durazo no está en la lógica de desperdiciar su oportunidad de ejercer un buen gobierno. Tenemos que hacer un corte, Demian. Regresando del corte, continuamos con las conclusiones de esta mesa al tú por tú sobre el despido de funcionarios públicos en el Estado.
Estamos de regreso en Proyecto Puente. Continuamos platicando con los periodistas Conrado Quesada y Damián Duarte, porque estamos justo en la mesa al tú por tú en las conclusiones sobre el análisis y visión y perspectivas también de qué representa que a un año del gobierno de Alfonso Durazo ya se esté corriendo o despidiendo o removiendo de su cargo a funcionarios públicos, Conrado. Que presentan alguna ineficiencia o alguna falla, ¿no? Aquí yo no celebraría propiamente el proceso porque es parte de la chamba de la Contraloría, es correcto, ellos tienen que hacer ese trabajo y yo esperaría vigilancia mucho más fuerte, si es que puede ser más fuerte. Ellos sabrán, ellos conocen los mecanismos, pero es correcto, la Contraloría tiene que estar vigilando el desempeño de los funcionarios públicos de todo el nivel de gobierno, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, pero yo insisto en que esto no es suficiente para poder mejorar las condiciones de un Estado. Necesitamos entender que tenemos estados, aparatos estatales, y me refiero no solamente al gobierno, al ejecutivo, me refiero también al legislativo, al judicial, grandes, demasiado pesados y no necesariamente eficientes. Entonces, no es suficiente que me sancionen a 3 funcionarios. Necesitamos hacer un análisis o exigir un análisis para saber qué tan eficiente es el gobierno en general. Todo el gobierno sonorense, los gobiernos municipales y el gobierno federal también. Porque no me causa lógica la danza de los miles de millones de pesos anuales con las condiciones en las que están nuestras ciudades, la infraestructura en los estados y la infraestructura incluso en la misma Ciudad de México, que de verdad va para atrás también allá. Esto es general. Y es que es impresionante si uno analiza un presupuesto de egresos, por ejemplo, del Congreso del Estado, ver la cantidad de millones que se van solo en nómina. Sí, claro. Solo en nómina. A ver, un ejemplo. Un ejemplo absurdo, pero quiero tratar de que en lo absurdo sea evidente. ¿Pudiésemos en México hoy construir otro monumento como el Ángel de la Independencia? Depende de qué material lo quieres. O sea, vamos a terminar haciendo la suavicrema que puso Calderón. ¿Me explico? Y nos va a costar millones. ¿Por qué no podemos hoy tener ese nivel de inversión? ¿Por qué no podemos hoy trabajar o exigir ese tipo de resultados? Porque le hemos dado demasiado poder a nuestra sociedad política. Decía Molotov, si le das más poder al poder. Lo hemos hecho. Ya lo dijo Molotov. Lo hemos hecho, ya lo dijo Molotov. San Molotov, ahí está. Y con eso yo cerraría esta participación en este tema. Insisto, celebro, pero hay que hacer más, ¿no? Necesitamos más. Todavía no logramos hacer contacto con el periodista Damián Duarte para pues cerrar la participación en la mesa al tú por tú. ¿Ya lo tenemos? No. Todavía no lo tenemos.